Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Ole Televisión. Hoy el tema que traemos es apasionante. ¿Hay democracia en la red? Hoy vamos a hablar de la censura que podría haber o que hay, según algunos, en las redes sociales y también, por supuesto, de hasta qué punto un Estado puede regular una empresa privada como podrían ser las redes sociales. Es un debate apasionante que después del asalto al Capitolio que vivimos hace unas semanas está en boca de todos. Os ponemos el vídeo introductorio y enseguida presentamos a nuestros invitados de hoy. Tras el asalto al Capitolio norteamericano, el bloqueo de las cuentas de Donald Trump en las principales redes sociales y el boicot a la red Parler por parte de las llamadas Big Tech, ha emergido un debate que ya venía alarmándose sigilosamente desde hacía tiempo. Las redes sociales han pasado de ser una herramienta simpática y eficaz en la comunicación entre usuarios a convertirse en un fenómeno social y sociológico que no solo trasciende cualquier ámbito analizado de manera aislada, sino que debido a la gigante información que se concentra en torno a un puñado de webs, sus propietarios se han convertido en escasos años en las personas más influyentes e incluso poderosas de todo el planeta. El Parlamento Europeo ya ha tomado cartas en este importante asunto y ya está debatiendo esta cuestión, si bien parece que de una manera quizás un tanto tangencial. En la sociedad y entre los expertos hay diversidad de opiniones. Algunos se preguntan, ¿puede la propiedad privada ser controlada y censurada por el Estado? ¿Es legal y legítimo interferir en los debates que se generan en el foro de organizaciones de carácter privado? ¿Pueden las Big Tech, entidades privadas al fin y al cabo, doblegar al Estado de Derecho, la libertad de expresión y la soberanía de los países? Para nosotros, la verdadera cuestión de fondo consiste en preguntar si es legítimo regular las redes sociales para impedir su censura y, en caso afirmativo, de qué forma podría hacerse teniendo siempre en cuenta la defensa de los derechos fundamentales. Pues hecha la presentación del tema, vamos a presentar ya a nuestros tres invitados de hoy. En primer lugar, tenemos a Guillermo Escobar, es director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Iberoamericano en la Universidad de Alcalá de Henares, es profesor de Derecho Constitucional y asesor en Derechos Fundamentales, Democracia y Ombudsman. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos también a Paloma Arrabal, es profesora de Derecho Procesal en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es autora de numerosos artículos sobre la implementación y el encaje de las nuevas tecnologías en el derecho. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y también saludamos a Lorenzo Abadía, empresario y analista político. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes a todos. Pues sin duda es un debate interesantísimo el que traemos hoy a Ole Televisión. Guillermo, empiezo contigo. Aquí se discute sobre dos derechos que es en un caso la libertad de expresión y por otro lado también el derecho a la propiedad privada que puede tener una empresa que pone en marcha un foro como puede ser Facebook o Twitter. ¿Cuál sería tu criterio a este respecto? ¿Qué prima más? Bueno, yo creo que hay más derechos, ¿no? No solamente estos dos, ¿no? Desde luego, en primer lugar, la libertad de expresión, pero también un derecho del que se habla poco, y yo creo que es fundamental para la democracia, como es el derecho que está en nuestra Constitución, el derecho a recibir información veraz, que es más bien un derecho del público, no tanto de los emisores como de los receptores, ¿no? Y luego tendríamos otros derechos, como puede ser el honor, la intimidad. O sea, yo creo que se reduce a un único par de conceptos, ¿no? Y por tanto, al estar muchos derechos implicados, no es fácil el buscar una solución óptima que permita, digamos, compatibilizarlos, ¿no? Yo creo que hay que buscar soluciones y lo que no se puede hacer es no hacer nada, ¿no? Los derechos necesitan todos ellos normas que los protejan y que precisamente resuelvan los conflictos que se producen entre los derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que podemos empezar a hablar de la libertad de expresión, que es el derecho más claro, ¿no? Y más afectado en todo digamos, nuevo conflicto, ¿no? Que aparece, ¿no? Aunque el derecho es viejo, es uno de los más clásicos, ¿no? De los derechos clásicos liberales, pero desde luego se ve ahora pues amenazado por nuevas agresiones que antes no eran imaginables, ¿no? Y por tanto tenemos que saber cómo adaptar, ¿no? Las viejas categorías, que siguen siendo importantes porque el liberalismo sigue vivo, ¿no? Pero adaptarlas a los nuevos riesgos que se plantean para conseguir, bueno, pues que efectivamente se mantenga la idea básica
que creo que hay que mantener de la libertad, ¿no? frente al poder externo, ¿no? Una libertad que muchos dicen que se cuestiona con ciertas redes sociales, ¿no? Mencionábamos en el vídeo que hemos visto al inicio, Paloma, cómo en Estados Unidos, después del asalto al Capitolio, pues ocurrieron una serie de hechos como el cierre de la red Parler o el bloqueo de la cuenta del que todavía entonces era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Claro, es un debate en el que hay que hilar muy fino porque, tal y como comentaba Guillermo, hay muchos derechos implicados. ¿Cómo se podría legislar esto desde el punto de vista del derecho? ¿Cuáles serían, digamos, los mecanismos a tener en cuenta para no entrar, digamos, en caminos peligrosos? Bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja de contestar en el poco tiempo que tenemos, pero centrándonos en este foro o en el objeto de este foro y principalmente en qué es la democracia en la red o cómo es la democracia en la red y si el Estado puede o no controlar o censurar este tipo de actividades, creo que tenemos que tener presente que dentro de la red Twitter no es una empresa privada más. Ello, desde luego, porque lo que pasa en Twitter es noticia. Los telediarios abren con noticias, con tweets publicados por representantes públicos y las primeras reacciones de representantes y de responsables públicos se dan en muchas ocasiones en esta red social. ¿Pero qué es Twitter? Se planteaba hace un momento. ¿Es un medio de comunicación? ¿Es un altavoz transmisor de la información? La naturaleza que le demos a esta red social, a Twitter, influye en su configuración en cuanto a la afectación a los derechos a los que puede afectar. Si lo consideramos como un medio de comunicación, ampara la libertad de información, que se comentaba. Es el derecho a informar y el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados. Y como medio de comunicación sí tiene que responder del contenido que modera y que enmarca dentro de una línea editorial. O podemos considerarlo como un mero proveedor de contenido y en este caso se trata de una plataforma neutral que ampara la libertad de expresión. Esto es la emisión de juicios, de valoraciones, pero no responde de este contenido publicado por los usuarios. Desde luego, en el control judicial o en el control de este contenido, de cuándo se afecta o no a unos derechos fundamentales, para esa labor tenemos los tribunales judiciales. Desde luego, en el debate, además de la suspensión, primero temporal y posteriormente definitiva, Donald Trump, de Twitter y también de plataformas como Facebook, cabe plantearnos si es admisible que estas empresas privadas elijan unilateralmente qué contenidos vemos y qué usuarios pueden interactuar en ellas, sobre todo a la vista de la capacidad que tienen para influenciar en los ciudadanos. A la vista está el escándalo de la consultora de Cambridge Analytica, en la que trabajaba Trump, o que trabajaba para Trump, que se hizo con datos de millones de americanos para fragmentar la audiencia y adaptar la publicidad a cada uno en función de esta información recopilada. Sí, efectivamente, son empresas que tienen muchísimo poder, no estaríamos hablando de una empresa cualquiera. Lorenzo, hay mucha gente que dice que tanto Twitter como Facebook se han convertido en una especie de plaza del pueblo, ¿no? Incluso si fuera un local privado, por hacer un símil con algo más tangible, ¿no? Tú cuando entras en un bar, el del bar no puede censurar lo que tú dices, ¿no? Y hay gente que hace este símil también con las redes sociales. No sé si lo ves correcto o es algo más, una red social según tu criterio. Bueno, es verdad que se puede parecer a una plaza del pueblo con un gran matiz. En la antigua ágora, en el monte Sphinx griego, bueno, allí podía hablar todo el mundo y era muy difícil controlar a las personas, o los hombres y mujeres que a veces se daban cita pues, de 10, de 5, incluso 20.000 personas, ¿no? Y era muy difícil callarles y muy difícil controlarlo. Además, bueno, ahí
entraban luego los demagogos, etcétera. Pero ¿cuál es la cuestión? Que aquí esto es una plaza pública, parece una plaza pública, pero no es realmente una red social de este tamaño, de esta envergadura. No es una plaza pública porque solo hay una persona, que es la propia empresa, la que puede callar voces y la que puede influir en ellas, moderarlas, etcétera, etcétera. Yo, que soy un gran defensor, en primer lugar, de la libertad de expresión, me imagino que como todo el mundo, pero también de la red, es decir, de todo lo que ha proporcionado la sociedad del conocimiento y también la propia red, es decir, Internet. Ha habido, desde luego no es comparable el mundo que estamos viviendo ahora con el que vivíamos hace tan solo un par de décadas o incluso una sola década. El hecho de que los ciudadanos podamos ahora mismo tener cauces de comunicación, cauces de expresión, incluso cauces de participación, pues hace que nuestra libertad de expresión, que es un derecho incluso prepolítico, diría yo, o sea, anterior, al menos así lo consideraban los liberales, ¿verdad, Guillermo? Anterior a lo que eran los derechos políticos, porque sin ellos la política no puede funcionar, no puede existir, al menos como se entiende en un régimen representativo, pues desde luego se ha mejorado enormemente. No es exactamente lo mismo que un medio de comunicación, porque las redes sociales lo que permiten es ese feedback que los medios de comunicación no tenían. Por eso la sociedad, pues está avanzando, creo yo, en ese sentido mucho. Yo rompo una lanza a favor de eso. Ahora bien, hay en este momento una serie de empresas llamadas Big Tech que se han hecho con una posición que es absolutamente dominante. Y aunque es verdad que, digamos que en este gran debate influyen no solamente los dos grandes derechos de la propiedad y la libertad de expresión, que también hay otros, Guillermo los mencionaba, el derecho a recibir información de una manera fidedigna, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo que hay en este momento en litigio, lo que se está dirimiendo son esos dos derechos, el de la propiedad y el de la libertad de expresión. Yo creo que tal y como están las cosas, y lo explico después en una siguiente intervención, creo que hay que apostar firmemente por la libertad de expresión en ligero perjuicio del derecho de propiedad, que además no sería un derecho de propiedad, sino del uso de la propiedad, que no es lo mismo que la nuda propiedad, lógicamente. Enseguida vamos a continuar con este debate interesantísimo que estamos teniendo hoy en Ole Televisión, pero queremos también contarte que Ole, otra ley electoral, es una campaña para cambiar la ley electoral española y por eso pedimos todas las semanas que formes parte de esta campaña, que firmes la petición de cambio de la ley electoral. Puedes hacerlo a través de change.org/otra ley electoral y también a través de nuestra página web otraleyelectoral.es. Te explicamos cómo hacerlo en este vídeo. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por otra ley electoral. Pues te invitamos, por supuesto, a que firmes la petición de cambio de ley electoral en España a través de change.org/otra ley electoral o nuestra propia página web otraleyelectoral.es. Tu firma es importante porque en cuantas más firmas tengamos, más fuerza tendremos para poder conseguir nuestro objetivo. Estábamos hablando de las redes sociales, de esa disputa que hay entre dos derechos fundamentales como lo es el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad de expresión. Es verdad que Guillermo también nos matizaba al inicio del debate que hay otra serie de derechos que también entran en juego cuando se habla de redes sociales y de lo que se puede o no se puede decir en ellas. Hemos hablado de cómo las redes sociales pueden manipular o pueden hacernos llegar una información determinada y otra no, como nos pueden censurar. Pero lo cierto es que si le damos la vuelta a la tortilla, Guillermo, vemos cómo también si el Estado empieza a regular las redes sociales y es el Estado quien le dice a las redes sociales lo que se puede o no se puede decir, estaríamos entrando también en otro círculo bastante peligroso, ¿no? Habría que tener mucho cuidado cuando se plantean ciertas normas de uso de estas redes sociales. Sí, está claro que la regulación tiene que ser muy básica, muy limitada a lo que se pretende. Claro, siempre está el riesgo de que el Estado aproveche la ocasión pues, para intrometerse donde no le compete, ¿no? Hay que dejar a la sociedad civil un margen amplísimo de libertad.
Aquí no es nada nuevo realmente, es decir, tenemos varias cuestiones muy antiguas, como puede ser el derecho a la competencia, ¿no? Es decir, no hay realmente un pluralismo en estos casos. Al principio se pensaba que iba a ser una red muy plural, neutral, abierta, pero realmente al final se ha convertido prácticamente en un monopolio de muy pocas, ¿no? Y para eso está el derecho a la competencia, que no es nada nuevo, y también se han producido pues otros fenómenos novedosos, ¿no? Como puede ser, pues, efectivamente, el control, ¿no? y la capacidad de influencia que tienen estas plataformas. Yo empezaría por distinguir, antes de hablar de límites de los derechos, por hablar de nuevo un poco del concepto de censura, ¿no? Porque el concepto de censura, fíjense que es uno de los pocos instituciones en la Constitución que está prohibida en todo caso, ¿no? Es decir, no hay ninguna posibilidad de censurar, quiere decir, de prohibir la emisión de contenidos antes de que se difundan, ¿no? Lo que sí se puede es castigar después, pero no antes, ¿no? Está prohibida en todo caso, ¿no? Incluso ahora la famosa ley llamada ley Mordaza, pues es lo único que han declarado inconstitucional, ¿no? Lo que se impedía, ¿no? La grabación de los policías, ¿no? Porque considerarse censura previa, ¿no? El tema es que siempre la censura, como es un concepto tan digamos, tan restrictivo, ¿no? Siempre, según el Tribunal Constitucional, se consideró que solamente podía ser ejercida por los poderes públicos, ¿no? O sea, limitaron así el concepto de censura y, de hecho, lo compararon, por ejemplo, con el antiguo derecho de veto de la ley de prensa de 1966, nada menos, la ley Fraga, que nunca la derogó nadie, está vigente, ¿no? Salvo algunos artículos, ¿no? Y ahí hablaba del derecho de veto, es decir, el director de un periódico puede negarse a publicar determinadas informaciones y eso no significa censura, eso no es censura, ¿no? En este caso estamos en una situación intermedia porque, claro, en la prensa no hay problema porque en la prensa, y más ahora, esto ha mejorado mucho, en la prensa ahora hay mucha pluralidad, no hay muchos periódicos digitales, no es como antes que teníamos 4 o 5 importantes, ahora hay como 20, ¿no? Eso, digamos, que permite un poco que ese derecho de veto antiguo pues se mantenga, ¿no? Es decir, el director dice lo que se publica y lo que no, eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Vuelta de hoja, me parece que es obvio, ¿no? El problema es que ahora estas compañías pues son monopólicas prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí el concepto de censura que se restringió básicamente a los poderes, a la ejercida por los poderes públicos, que es el problema histórico, ¿no? Del liberalismo, pues ahora se traslada a otros poderes privados, pero que son casi públicos, ¿no? Porque tienen tanta poder y tanta fuerza de seleccionar lo que se dice y lo que no, que podríamos extender, yo creo, sin problema el concepto de censura hacia ellos, ¿no? Aunque quizá no de forma tan absoluta, ¿no? Quizá valdría con que a lo mejor se fomentara mayor pluralismo, eso es el derecho a la competencia, o que se publicaran los criterios de por qué determinados mensajes se borran, ¿no? O que se establecieran algún tipo de recursos internos, por ejemplo, como se hizo con el derecho al olvido en Google, recursos internos para que los ciudadanos pudieran plantear quejas, ¿no? Esto no tiene que ser ni siquiera por una interferencia del Estado, bastaría una ley muy básica, porque el Estado no sería bueno que se metiera ahí. Consejos audiovisuales, como el que estuvo en su día previsto y luego desapareció, independientes, ¿no? Como lo hay en casi todos los países de Europa en el ámbito de la televisión, ¿no? Consejos audiovisuales independientes que no han planteado ningún problema de censura en ningún caso en todos los países europeos donde están funcionando correctamente desde hace muchos años. Fíjate, hablabas de la competencia y precisamente al inicio del programa, en el vídeo introductorio, hablábamos del caso de Parler, una red social que podríamos considerar ideológicamente en el otro lado, ¿no? del que pueden estar quizás Facebook o Twitter, sin entrar más allá, pero a fin de cuentas era competencia y digamos que permitía ciertos mensajes que quizás en Facebook y en Twitter hubiera sido más difícil de colocar, ¿no? Y hemos visto cómo estas grandes tecnológicas, Paloma, pues consiguieron tumbar esta red social. Hablamos también del derecho a la competencia que había abierto Guillermo. Claro, es difícil también llevar esto a una ley para garantizar que esta competencia pues pueda existir, ¿no? Más cuando Parler estaba utilizando precisamente los servidores de una empresa como Amazon, que bueno, entiendo que también debería tener derecho a echar de su red a quien quiera, ¿no? Sí, creo que cuando se habla de intervención estatal, de interferir en este tipo de debates, siempre se piensa en una intervención restrictiva, en la censura. Pero yo abogo por una intervención estatal que ampare y amplíe en su máxima expresión las garantías constitucionales. La democracia es pluralidad unido al respeto a la dignidad de los demás.
Y el Estado, desde los tres poderes que lo componen, debe procurarla, favorecerla y afianzarla, a mi parecer. Y, por tanto, el Estado debe interferir en los debates privados en el sentido de procurar un marco en el que quepan todas las opiniones, salvo, atención, aquellas manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes religiosos o sociales que tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social. He leído literalmente la conocida sentencia del Tribunal Constitucional 214-1991 del 11 de noviembre, el conocido como caso Friedman, del que fue ponente el catedrático de Derecho Procesal y magistrado de este órgano, Vicente Gimeno Sendra. Y, bueno, era una sentencia relativa a la protección del derecho al honor, pero creo que asienta los valores democráticos que debe perseguir un Estado que se tenga por social y democrático de derecho. Y con estas normas se podría configurar un Estado que aúne el respeto a los derechos de libertad y expresión, esenciales, por supuesto, para la formación de una opinión libre, pública e indispensable para este pluralismo político, con los valores de dignidad de la persona y la igualdad como fundamentos del orden público, del orden político y de la paz social. Decía que que con la intención o que se debe tratar de garantizar, de ampliar en su máxima expresión los derechos de libertad de expresión y, por supuesto, de libertad de información, y que hoy por hoy en nuestro ordenamiento sí tiene dos límites: la afectación a derechos de terceros, como pueda ser el honor o la privacidad, o la comisión de un hecho delictivo, que también se está debatiendo en estos días, qué expresiones pueden suponer la comisión de un hecho delictivo. En todo caso, creo que todo ello debe ir acompañado siempre con la construcción y el fortalecimiento de un espíritu crítico que permita al ciudadano identificar lo que lee. Si el contenido que lee es verdad o el contenido que lee es mentira, y que pueda el ciudadano por sí mismo detectar los razonamientos erróneos de aquellos razonamientos correctos o veraces. Fíjate, en este punto también hay otra cuestión muy importante y también delicada, como todos los temas que están saliendo hoy en este debate tan interesantísimo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las noticias falsas o las fake news y se escucha por determinados foros que habría que prohibirlas o habría que quitarlas de las redes sociales, claro, la siguiente pregunta que llega, Lorenzo, es ¿quién decide que es una fake news y realmente hay que quitarla? ¿Quién la quita, no? Al final volvemos otra vez a la censura, porque quizás algo que no es fake news para mí lo puede ser para otro, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Hay cuestiones que son muy, muy evidentes, hay datos que son objetivos y que se pueden demostrar de una manera empírica, pero hay cantidad de cosas que tienen que ver con las fake news que es muy subjetivo y que, por lo tanto, pues allí todavía es más complicado. Si difícil lo tenemos todavía a la hora de dilucidar si estamos a favor o del derecho de propiedad y del libre mercado o de la libertad de expresión, aunque todos nos hemos posicionado a favor de la libertad de expresión, más todavía cuando se trata ya de casi de diseccionar cuestiones que tienen que ver con la verdad, con la no verdad, hasta dónde llega la verdad, en qué te puedes basar en qué parte de verdad te puedes basar para luego verter una opinión, etcétera, ¿no? Yo, de todas formas, por una cuestión que apuntabais en cuanto a los derechos fundamentales, es decir, que habría que regular las redes y sobre todo estas que tienen que ver con las big techs, que les llaman ya, ¿no? Igual que igual que las 7 hermanas, pues ahora las 5 hermanas, que en vez de ser las petroleras de principios de siglo, pues son las tecnológicas también de principios de siglo, del siglo siguiente. Pero no nos olvidemos que el otro derecho fundamental es la propiedad. Entonces,
¿Por qué tiene que estar? Que a mí me gustaría muy brevemente comentarle mi opinión, obviamente, a nuestros espectadores, por qué yo creo que en este caso prima la libertad de expresión sobre la libertad o la propiedad privada. Y primero porque estamos hablando de regular el uso. En primer lugar, es verdad que son dos derechos que prácticamente en las declaraciones de derechos fundamentales están considerados de la misma manera, no tanto en nuestra Constitución o en nuestro ordenamiento, porque aunque la Constitución sí que es verdad que los considera los dos derechos fundamentales, uno está en el artículo 20, el otro en el artículo 33, pero sí que es verdad que el Constitucional ha hecho una interpretación muy restrictiva de lo que es un derecho fundamental y hablando o teniendo en cuenta o considerándolo susceptible de derecho de amparo o de recurso de amparo, perdón, y en ese caso lo limitó a la sección 1 del título 2, quedando fuera, porque creo que va del 14 al 29, quedando fuera la propiedad, ¿no? El derecho de propiedad. Bien, es cierto que los que abogan por la fundamentalidad del derecho de propiedad dicen que realmente el artículo constitucional en el que hay que basarse para esto es el de recibir el amparo, por decirlo así, o la protección de los poderes públicos, y eso está muy bien recogido en el artículo 53. En todo caso, estamos hablando de dos derechos que son igual de fundamentales, que tienen casi la misma cualificación. ¿Y por qué ha de primar uno en la red y no otro, ¿no? En estos aspectos que estamos hablando? A mi modo de ver, porque en cuanto a la propiedad estamos hablando de regular su uso. No estamos hablando de regular su dominio, ¿no? Su nuda propiedad. Es decir, estamos hablando de la regulación del uso. Y pongo un ejemplo para que se entienda claramente. Es el propio urbanismo, lo digo por mi propia profesión. Una cosa es el derecho a comprar y a tener y a poseer un solar, por ejemplo, y otra cosa es que puedas edificar lo que quieras, ¿no? No se puede edificar lo que quieras. Hay limitaciones en las alturas, hay limitaciones en la edificabilidad, hay limitaciones en la ocupación del suelo, en el uso urbanístico, compatible o no, terciario, residencial, en la tipología dentro de los usos urbanísticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque se ha considerado al suelo y ya además quedó claramente reflejado a partir de la ley de 2007 de Zapatero, la ley del suelo, que el suelo es un bien de utilidad pública. Bueno, eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo con las redes sociales. Es un bien, ya son bienes de utilidad pública y de interés público que precisan, como decía Guillermo y Paloma, que precisan ya de una intervención. Yo creo que sí que es del Estado, aunque sea simplemente hacer una norma, Guillermo, porque bueno, el poder legislativo obviamente forma parte del Estado y tienes, aunque luego lo dejes al amparo o al arbitrio de organismos independientes, que a mí me parece bien, en principio, o podríamos aceptarlo, pero lógicamente bajo la tutela de una norma que habrá que legislar y obviamente la tiene que legislar. En principio, creo yo, hablando de estas magnitudes, lógicamente el Poder Legislativo. Es decir, yo creo, antes de entrar en cómo y de qué manera, yo creo que los poderes públicos tienen que tomar, se tienen que posicionar y tienen que regular las redes sociales porque se están convirtiendo en un auténtico cártel y lo que en principio era absolutamente beneficioso para la sociedad, porque abundaba en la libertad, es que está siendo restringida a través de lo que ha ocurrido. Lo decía muy bien Guillermo. Al principio se pensó que esto iba a producir esa libertad, pero poco a poco nos estamos dando cuenta que se está restringiendo la propia libertad. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso hay que regularlo. Enseguida os doy paso a la última intervención porque nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, pero antes quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que Otra Ley Electoral es una campaña que se ha puesto en marcha para cambiar esta norma, la ley electoral española, con una serie de requisitos que pedimos desde la campaña. Te invito a que entres en otraleyelectoral.es, en nuestra página web, y te informes de esta campaña y también que firmes, por supuesto, la petición. Que leas bien todo lo que pedimos, que analices aquellas cuestiones que creemos que son mejorables en la ley electoral española y, sobre todo, que nos apoyes. Para ello, tienes la página web de change.org/otra ley electoral y también a través de la propia página web puedes firmar esta petición. Te explicamos cómo hacerlo en este vídeo.
Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues recuerda firmar, que no se te olvide, y apoyarnos, porque sin duda el cambio de la ley electoral en España es muy, muy necesario. Necesitamos una ley electoral que tenga pues, los requisitos que pedimos en esta campaña para que el país funcione muchísimo mejor. Vamos ya a por la última ronda, a modo de conclusión. Empiezo contigo, Guillermo, para cerrar este debate. ¿Cuál sería tu última intervención? Bueno, conclusiones es prematuro, ¿no? Llegar a algún tipo de conclusiones. Hay muchas cuestiones en juego, como he dicho. Yo soy partidario de una regulación. Como ha dicho también Lorenzo, fundamentalmente la propiedad privada, pues que yo creo que no es tan importante aquí, porque yo creo que incluso las propias redes están ejerciendo la libertad de expresión de alguna manera al decir qué se publica y qué no se publica, ¿no? Como si fuera el director de un periódico. Pero bueno, la propiedad privada también está en juego, pero bueno, esto es mucho más antiguo, ¿no? Ya desde el Código Civil napoleónico ya se sabe que tiene una función social, ¿no? Y por tanto perfectamente serían admisibles los límites, ¿no? Yo creo que hay que hacer una regulación completa, es decir, que tiene que ser europea, ya que no se puede hacer mundial, porque no existen las leyes mundiales, pero por lo menos a nivel europeo, lo más amplia posible. Sí. Y muy cuidadosa, porque el riesgo que hay, obviamente, que ya se está viendo en otro tema que ha salido, ¿no? El tema del control, del llamado discurso del odio, pues yo creo que se ha ido demasiado lejos, en mi opinión, se ha ido demasiado lejos, penalizando demasiadas conductas y ya se saben algunos resultados, ¿no? Que se están siendo perjudiciales para la libertad de expresión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo lo que se haga, pensarlo bien y, bueno, como todo pasa, aunque no se diga también en ciencias sociales, pues hay que hacer algún experimento. A lo mejor, si no funciona bien, pues habrá que pensar en modificarlo, ¿no? Pero lo que no se puede en ningún caso es quedarnos parados, porque el problema es grave y si no se hace algo rápido, pues iremos a peor. Muchas gracias. Paloma, tu conclusión. Bueno, efectivamente, como decía Guillermo, el debate es amplio, es complejo, pero a modo de conclusión diría que la democracia es sinónimo de pluralismo y, por tanto, de respeto o de garantizar en la mayor medida de lo posible la libertad de expresión, siempre respetando la dignidad de los demás ciudadanos y también respetando los derechos de los demás ciudadanos. Y ahí tenemos que tener presente respeto a la privacidad, respeto al honor de los demás, la no comisión de un delito en este tipo de información u opinión que se pueda expresar y de haber un intervencionismo estatal que sea desde luego un intervencionismo garantista que cree un marco jurídico idóneo para la promoción y cuidado de la libertad de expresión con vistas a una democracia más madura y más solvente. Y para cerrar, Lorenzo, tu conclusión. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Guillermo. Por supuesto que los poderes públicos, eso también lo ha dicho Paloma, tienen que tomar cartas en este asunto y tienen que evitar que un medio, que una empresa y al final un pequeño grupo de personas pues puedan censurar la libertad de expresión de otras muchas o miles de personas o incluso solamente una persona, por importante que pudiera ser, que participando dentro de su red social, pues no, sus comentarios, sin herir más allá o sin hacer apología de ningún otro, vamos a decir, del terrorismo o de ninguna otra suerte de barbaridad, pues vea sus opiniones censuradas por la importancia y por la trascendencia que están teniendo en este momento estas redes sociales. Ahora bien, yo eso no lo regularía, tal y como estamos oyendo últimamente, que está perjudicando y lastimando las soberanías nacionales, etcétera. Yo no creo que esto tenga nada que ver con la soberanía nacional, tiene que ver con los derechos individuales. Y esto puede ocurrir en Estados Unidos, puede ocurrir en España, puede ocurrir en Francia o en la India. Como bien decía Guillermo, al no haber una legislación internacional, al menos de momento, porque esto no creo que se pueda dejar en manos de Naciones Unidas, tendría que hacerse, en nuestro caso, para mí, sin duda, para no levantar reinos de taifas por todos los sitios, a través de la comunidad, o sea, de la Unión Europea. Tenía que haber una normativa europea que además facilitaría mucho el trabajo para no tener que estar estudiando
por parte de las redes sociales cada una de las normativas o las legislaciones nacionales, una normativa europea que se pudiera transponer en la legislación, en las distintas legislaciones nacionales y que, eso sí, permitiera entonces a los jueces de primera instancia actuar sobre todo este tipo de cuestiones, es decir, para impedir la censura, ¿no? Pero yo lo haría, desde luego, a nivel europeo. Pues con esta última intervención cerramos esta charla. Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Paloma, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por organizarla y por la invitación. Y Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Buenas tardes. Ahora te toca a ti, te toca participar. Únete a nuestra reunión de Zoom que te hemos dejado aquí abajo en la cajetilla de este vídeo. Si estás en Facebook o en YouTube, lo tienes aquí abajo el enlace. Si nos has visto a través de Zoom, pues continúa con nosotros porque queremos que participes, que nos cuentes cuál es tu opinión sobre este tema, que nos preguntes lo que haya podido quedar en el tintero para que te lo aclaremos también desde Otra Ley Electoral. Participa en esta tertulia de Zoom que organizamos todas las semanas después del programa. Y también te recomendamos que entres en nuestra página web www.otraleyelectoral.es para que tengas toda la información sobre esta campaña que hemos puesto en marcha para cambiar la ley electoral española.